Dios te bendiga, querido amigo y hermano. De verdad que nos alegra mucho que volvamos a encontrarnos en este estudio especial de la palabra de Dios en nuestros 10 días de oración mundial. Hemos ido avanzando en el nombre de Jesús y hoy nos envolvemos bajo el título Defiende con valentía a Cristo y síguelo completamente. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y de verdad que nos hemos gozado en mirar la forma en que somos desatados. Y somos desatados cuando de pronto nosotros entendemos que hemos sido escogidos por Dios, llamados por el Señor para anunciar con libertad a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En el libro de los Hechos tenemos ejemplos extraordinarios de cómo el Señor obra y obró en los discípulos y nos está llamando a nosotros a ser sus discípulos escogidos por Él para que podamos anunciar la palabra de verdad. Hoy nos vamos a envolver en el estudio de Hechos capítulo 2, versículo 14, pero específicamente en Hechos capítulo 4, donde nos concentraremos desde el versículo 1 hasta el 31 en historias extraordinarias que allí se envuelven con el apóstol Pedro y otras realidades que ocurren allí en la iglesia primitiva. Yo quiero invitarte a orar. Quiero que oremos juntos para que al abrir la palabra de Dios podamos nosotros crecer nuevamente, podamos sentir que el Señor nos habla y que de alguna manera u otra, pues nos está hablando directo a nosotros al corazón, diciéndonos lo que tenemos que hacer y a dónde debemos caminar. Quiero invitar a todos a que inclinen su rostro allí donde están y oremos al Señor. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por el avance en el estudio de tu palabra en toda esta jornada de 10 días de oración. Nos ha permitido crecer, nos ha permitido estudiar, nos ha permitido avanzar. Y queremos pedir en esta hora, mi Señor, que tú nos permitas escuchar tu voz, que tú nos permitas ser alimentados, ser instruidos, Señor. Ser incluso reprendido puede ser, porque tu palabra puede cortar como una espada de doble filo. Que tú nos permitas, Señor, crecer en el estudio de tu palabra y que tú puedas llegar a cada hogar, a cada corazón, a cada persona que hace un stop y que se envuelve en este jornal de oración que se está llevando a cabo en toda nuestra división interamericana, en el mundo, en la Unión Dominicana, para que en el nombre de Jesús tu nombre siga siendo exaltado. Abrimos tu palabra porque queremos escuchar tu voz. Abrimos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Bien, mi querido, vamos a estudiar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pies con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oídas mis palabras. Y entonces Pedro empieza a decir, no están borrachos, sino que se cumple la profecía del profeta Joel. Fíjate cómo la palabra de Dios toma hombres toscos, hombres sin palabras como eran Pedro y los discípulos, y ahora lo convierte en poderosos predicadores. Hombres que expresaron con poder y estruendo el mensaje de salvación. Elena Harmo de White en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 34, verso 4, dice, la escena está llena de interés. El pueblo acude de todas direcciones para oír a los discípulos testificar de la verdad como es en Jesús. Se agolpa, llena el templo. Los sacerdotes y gobernantes están allí con el oscuro ceño de la malignidad todavía en el rostro, con el corazón aún lleno de odio contra Cristo, con las manos manchadas por la sangre derramada cuando crucificaron al Redentor del mundo. Ellos habían pensado encontrar a los apóstoles acobardados de temor bajo la fuerte mano de la opresión y el asesinato, pero los hallaron por encima de todo temor, llenos del Espíritu Santo, proclamando con poder la divinidad de Jesús de Nazaret. Los oyeron declarar con intrepidez que aquel que había sido recientemente humillado, escarnecido, herido por manos crueles y crucificado, era el príncipe de la vida, exaltado ahora a la diestra del Dios el Padre. Qué maravillosa declaración. ¿Cómo encontraron a los discípulos estos hombres llenos de poder? Ya habíamos estudiado anteriormente que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuán claro
es que podamos tener el Espíritu Santo? ¿Cuán clave es que podamos estar llenos en la presencia del Dios Todopoderoso? Así, los discípulos se presentaron para predicar con denuedo el mensaje de salvación. ¿Qué había dentro de ellos que lo hacía diferente? ¿Qué había dentro de ellos que lo movía y que lo llevaba hacia predicar el mensaje? Allí estaba el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios que fue prometido para su pueblo y que ahora acompañaba a la iglesia primitiva. Yo quisiera que vayamos juntos al libro de los Hechos en el capítulo 4. Desde el versículo 1 encontramos la historia de Pedro y Juan ante el concilio. Es la primera vez que se presentan. Y hay detalles aquí que no pueden ser pasados por alto. La manera en que Dios puede llenar un corazón, puede utilizar como instrumento a una persona. Es extraordinaria al mirar la historia de Pedro y de Juan entre el concilio. Leemos ahí en Hechos capítulo 4, versículo 1 en adelante, cómo dice la palabra de Dios. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran a Jesús en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y dice el verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Alabado sea el nombre del Señor. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de quién han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. Pedro, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio, y escuchen esto, el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por el hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cómo hablaba Pedro con tanta autoridad, nos damos cuenta que en él operaba una fuerza mayor, una acción mayor. Pedro estaba convencido, número uno, de un Cristo vivo. Pedro estaba convencido de que su patria no era la tierra, había perdido el miedo por la muerte, porque él sabía que un día Cristo le levantaría si en caso tendría que morir. Pedro estaba convencido de que una vez habiendo presentado su vida en arrepentimiento en el aposento alto, había encontrado en el Señor el perdón. Pedro estaba convencido de que en este momento él podría ser instrumento para predicar el mensaje. Aprovechando este escenario, Pedro alza su voz y dice el verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El verso 13 sigue diciendo: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque allí estaba el testimonio. Y yo digo, alabado es el nombre del Señor. Miren, estamos iniciando esta jornada de un nuevo año. Tú has sido señalado como alguien que de pronto no simplemente vives por vivir, caminas por caminar. No existe en el 2026 tú porque simplemente existe, sino porque el Señor te ha escogido. Y Él te ha escogido para que tú seas instrumento de su gracia. Él quiere usarte con poder.
Cuando vemos a Pedro, uno se pregunta, ¿pero puede Dios usar a alguien tan sencillo como yo? ¿Alguien tan simple como yo? Y vemos aquí en el texto bíblico que Pedro es reconocido por los mismos sacerdotes. Ellos dicen, pero estos son hombres sin letra. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se expresan? Y ellos reconocen que habían estado con Jesús. Pedro está citando las profecías bíblicas. Pedro está hablando del Antiguo Testamento, de la Torá. Pedro está interpretando la Biblia ante los intérpretes de la ley. Y está hablándoles allí de un Dios vivo y de poder. Y le expresa porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros miramos el texto de la palabra de Dios y nos preguntamos hoy en día, ¿acaso puede la iglesia levantarse con poder y autoridad? ¿Acaso las manos atadas de un pueblo que tiene manos fuertes para presentar y para abrazar al mundo puede ser desatada? Y yo te digo que sí, en el nombre de Jesús. Es el objetivo del Señor durante este año 2026, que seamos desatados, que nuestro temor sea quitado, que la traba de nuestros labios sea desamarrada. Él quiere que nosotros nos levantemos, así como pasó con Moisés. Cuando fue levantado y fue enviado ante el faraón, dice que Moisés le dijo al Señor, no sé hablar. Y el Señor le dijo, ve, porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Desatado es ser libre. Desatado es tener autoridad. Desatado es ser enviado para poder anunciar al mundo que Cristo salva, que Cristo es libertador. La historia de Pedro y de Juan es interesante. Cuando de pronto Pedro y Juan son interrogados ante los jefes de la iglesia, la Biblia dice que no podían decir nada porque allí estaba el hombre que había sido sanado y estos hombres hablaban con poder y autoridad. Una de las expresiones que más me gusta es cuando en el versículo 15 la Biblia dice que ellos lo sacaron y le ordenaron que salieran del concilio y entonces deliberaban entre sí. Y cuando lo volvieron a llamar, los llamaron, dice el versículo 18, entonces los llamaron y le ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo, si es menester delante de Dios, obedecer a nosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquí se habla y aquí se trata precisamente de un corazón que ha sido libertado. Se habla y se trata de un corazón que ha sido alcanzado por la plenitud del gozo del Señor. Aquí se ve la evidencia de alguien que vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando tú y yo somos alcanzados por el Señor, cuando tú y yo somos alcanzados por el Espíritu Santo, cuando tú y yo nos dejamos tocar por el Señor y nos entregamos por entero a Él, no hay nada ni nadie que nos atemorice. Él pone palabra en ti, Él pone palabra en mí. Él nos ayuda a actuar conforme a su voluntad. Y ante las vicisitudes del mundo, ante los enemigos y los gigantes que se levantan, el Señor te da plena autoridad como la dio a Pedro y la dio a Juan, que decían cómo callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio Pedro? Pedro y Juan estaban convencidos de que tenían un Cristo vivo. Pedro y Juan estaban convencidos de que su Señor le había dado toda autoridad. Pedro y Juan estaban convencidos de que Cristo había ido al cielo para preparar lugar, pero que estaban llenos y tenían la presencia del Espíritu Santo. Pedro y Juan estaban convencidos de que el Señor quería perdonar y alcanzar al mundo entero. Por eso no podemos vivir un cristianismo asustado, limitado, encerrado en pensar que no podemos hacer nada. Tú tienes un lugar donde predicar, tú tienes un lugar a quien alcanzar, a una persona a quien alcanzar. Y ese lugar, esa persona, esa comunidad necesita de ti. Tú debes ser lleno del Espíritu Santo. Y hay personas que han dicho, pastor, es que los lugares están ahora en torres encumbradas. Tranquilo, no importa lo alto de la torre.
Si tú en el nombre de Jesús te levantas, si tú en el nombre de Jesús le pides al Señor que te llene de su Santo Espíritu, si tú entiendes a quién sirve y para quién tú vives, no habrán torres, no habrán corazones, no habrán personas y títulos encumbrados a los que no puedan ser alcanzados. Dios nos está dando un sentido nuevo. Un milagro quiere ocurrir hoy en tu vida y en tu comunidad, en tu familia. Y es el milagro de que el Espíritu del Señor se manifieste con poder. La Biblia dice en Hechos, en lo que continúa de la historia, que los mismos apóstoles, al ver las maravillas del Señor, se mantenían en confianza y valentía. Como Pedro y Juan entraban ante el concilio y salían victoriosos. Como Pedro y Juan le decían, callen, y ellos no callaban. Como ya la muerte no era problema para ellos, no había peligro que le asustara. Ellos estaban totalmente confiados. Yo quisiera que leamos en los versículos 32 en adelante. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo se presenta aquí la descripción de una iglesia que capítulos anteriores, hermanos? Apenas hay que ir al capítulo 1, hay que ir a ver a los discípulos asustados y preocupados porque Cristo va al cielo. Hay que ir al capítulo 2 apenas y ver a los discípulos allí en el aposento alto, encerrados, allí preocupados, asustados. Y ahora cuando uno va al capítulo 4, uno ve discípulos empoderados, totalmente desatados de su prisión, totalmente enviados, predicando con poder, haciendo milagros. Y todo esto por dos cosas. Número uno, por la presencia del Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Y número dos, por su actitud de arrepentimiento y humildad, unidad en un solo pueblo. La iglesia no se ha equivocado cuando ha escogido este tema como tema central de crecimiento en estos 10 días de oración mundial. Mi querido, quizá tú estás allí preocupado, quizá tú estás allí pensando en cuántos afanes, en cuántas cosas necesitas hoy, pero no. Si hay sentido hoy en día es que podamos ver, vivir en la obra que el Señor nos ha encomendado. Es nuestro pedido, debe ser principalmente ese: Señor, ayúdame a vivir para ti, a ser un misionero, a ser una misionera, a testificar de tu gracia, a cantar cánticos, a declamar poesía, a servir y ser siervo y sierva. Cuando uno se envuelve en esta obra, ciertamente es hermoso lo que pasa. Mira cómo Hechos presenta una iglesia unida con poder, que con autoridad, con poder de Dios, iban adelante. Nada había en común. Mira cómo describe a los discípulos el versículo 35 y 36. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Una iglesia donde no había limitaciones, donde el dinero no era un problema, donde las manos trabajadoras no era un problema, donde la entrega no era un problema, donde no había dificultad entre ellos, unidos, unánimes para cumplir una misión.
Dios está haciendo un llamado especial a la iglesia mundial hoy en día. Y en este llamado estás tú, mi querido hermano. Es un llamado para ti. Unirnos para una causa es la causa de un Dios que ya está presto a regresar, está pronto a venir. A través de Radio Amanecer, a través de los púlpitos en la iglesia, estamos predicando con poder, pero no ocurrirá nada hasta que tú y yo nos unamos y bajo la influencia del Espíritu Santo seamos uno solo. Quiero dejar en tu mente esta lectura de Hechos de los Apóstoles, página 51, en el párrafo 3, donde dice: los presentes que recordaban el papel que Pedro había desempeñado en el juicio de su maestro, se lisonjaban de que se lo podría intimidar por la amenaza de encarcelarlo o darle muerte. Pero el Pedro que negó a Cristo en la hora de su más apremiante necesidad era impulsivo y confiado en sí mismo, muy diferente del Pedro que comparecía en el juicio ante el Sanedrín. Desde su caída se había convertido. Ya no era orgulloso y arrogante, sino modesto y desconfiado en sí mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo y con la ayuda de este poder resolvía lavar la mancha de su apostasía, honrando el nombre que una vez había negado, el nombre de Jesús. Mi querido, levántate en el nombre de Jesús. Sé el Pedro de hoy, sé la María de hoy, sé la Esther, sé el José, sé la persona que Dios quiere usar como instrumento. Levántate en el nombre de Jesús y lleno del Espíritu Santo, habla, anuncia, vive con poder. Sí, sigue yendo a tu trabajo, sigue yendo a tu universidad, sigue buscando las metas de tu vida, pero en todo lo que haga, camina conforme a lo que Dios te ha llamado y te ha escogido. Tenemos un propósito especial de oración y es la oración por aquellos que quieren unirse junto a todos en oración por la santa audiencia del Espíritu Santo para compartir a Jesús en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier precio. Aquellos que hoy dicen: quiero ser instrumento en las manos del Señor, cierra tus ojos y oramos juntos. Padre, gracias. Gracias por darnos esta linda oportunidad. Gracias, Señor, porque nos ha permitido estudiar tu palabra una vez más. Cuánto hemos crecido en el libro de los Hechos al analizar, Señor, en estos minutos cuán bueno y cuán grande eres tú. Te suplico, mi Señor, te pido, Padre eterno, que bendiga a cada hijo e hija tuya, que ahora levanta su corazón y sus manos diciendo: quiero ser instrumento, quiero predicar a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier circunstancia y a cualquier precio. Que tú puedas envolver a tu iglesia, que tú puedas envolver a tus hijos, que tú puedas usarlo con poder y que tu Espíritu Santo siga siendo y reposando en cada uno de ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.